Hola a todos y a todas y bienvenidas a otra clase. En la clase del día de hoy vamos a ver cuáles son las variables que el terapeuta familiar o la terapeuta familiar necesita o requiere evaluar. Estas variables que les voy a decir en esta clase están apegadas a la teoría de terapia familiar, a lo que hemos ido revisando en estas clases, pero no creo que sean las únicas variables que sean necesario tener presente. La primera variable es tener en cuenta el momento del ciclo evolutivo del sistema familiar y las tareas que está atravesando dependiendo su ciclo vital y su rendimiento ante estas tareas. Lo pongo entrecomillado porque ya lo he mencionado en otras clases, en específico en la del ciclo vital de la familia, que en la terapia familiar se tienen muchas expectativas que a veces no, pues es eso, son simples expectativas según los autores, según algunos colegas, pero que en realidad las familias no están obligados eh, a cumplir y que muchas veces muchas familias muy lejos de esas expectativas es donde encuentran su bienestar y su felicidad. Entonces, en realidad es tarea de los terapeutas eh, ayudarle a las familias y a las parejas y a los pacientes a encontrar esos espacios. Entonces, creo que en cuanto a este punto, lo que sí es importante tener en cuenta es si la etapa del ciclo vital, si es una pareja joven, si tiene hijos pequeños, si son hijos adolescentes, están viviendo una etapa de nido vacío, si están reencontrándose, si tal vez ya se divorciaron y a lo mejor están creando una nueva familia. Sí es importante ubicar en qué etapa del ciclo vital están, pero para que ustedes tengan un poquito más de conocimiento y tengan eh, por así decirlo, un soporte teórico mayor o más aterrizado, pero no se vayan con la idea de que tienen que hacer que si la familia o la pareja está en tal etapa del ciclo vital, lo tiene que hacer de cierta forma. Olvídense de esas expectativas, olvídense de que la familia tiene que cumplirlas, entonces solo ténganlo presente por las posibles dificultades que pudieran enfrentar y para que ustedes puedan hacer las preguntas adecuadas según esta etapa. El segundo punto, que este sí considero que es muy importante en terapia familiar, es las interacciones que los miembros de la familia tienen en la entrevista. Eh, en terapia familiar se tiene como en una muy alta estima la primera entrevista o la primera sesión. No le dicen sesión, le dicen entrevista porque para los terapeutas familiares o para la terapia familiar, la primera y la segunda sesión, pero en especial la primera, es vital porque es cuando se obtiene la mayor cantidad de información o está enfocada a obtener la mayor cantidad de información de la familia para que según lo que hemos visto tú puedas reunir eh, la información pertinente a cómo interactúan, cómo se comunican, qué dicen, qué no se dicen, para saber cómo hacer las intervenciones y generar cambio. Recordemos que en terapia familiar lo más importante es generar cambios de tipo 2. Entonces lo que el terapeuta tiene que ir viendo es cómo están interactuando los integrantes de la familia. En una sesión de terapia familiar lo que se le pide al terapeuta o a la terapeuta es ver cómo se sientan, cómo se distribuyen en un espacio. Si por ejemplo al entrar en la sesión entran al consultorio callados, entran hablando, entran peleando, cómo se sientan, quiénes se sientan juntos, quién dice qué cosas, qué efecto tiene cuando tal persona o tal miembro de la familia dice algo, cómo reaccionan los demás. Entonces, en la primera entrevista, el terapeuta familiar permite que toda esta interacción se dé y que no interactúe de gran forma, sino que permita que todo esto ocurra para obtener la mayor información posible. Por eso en terapia familiar se hace mucho énfasis en la supervisión, pero no la supervisión eh, en cuanto a que el terapeuta fuera de su formación
busque ayuda. A veces sí, a veces hay colegas que sí lo tienen muy presente, sino más bien en la supervisión durante la formación y en el trabajo de cámara GESEL, donde está el equipo, donde está su profesor, que en ese momento es el supervisor, donde están sus compañeros de grupo, que en ese caso se vuelven coterapeutas, y entonces todos al ver estas pautas de interacción, al obtener toda esa información, tienen elementos para empezar a desarrollar técnicas de intervención, planes de intervención y lo más importante, saber cómo generar los cambios de tipo 2. Entonces, por eso este punto muy importante, ver qué es lo que hacen, escuchar qué es lo que dicen, poner mucha atención a todos los detalles para obtener la información necesaria e ir generando cambios. Otra variable que se evalúa en terapia familiar son las alianzas y las coaliciones. Este concepto no lo había explicado antes, pero es un concepto que se utiliza muchísimo más en la terapia estructural. De hecho, es Minuchin, Salvador Minuchin, quien hace mucho énfasis en esta parte teórica. Creo que eh, otros autores contemporáneos de él también adoptan estos términos. Y cuando hablamos de alianzas es cuando reconocemos o se reconoce en el sistema que dos o más miembros de la familia hacen equipo para lograr algo, para lograr cualquier meta. Eh, es común ver este tipo de alianzas entre hermanos cuando a lo mejor deciden trabajar en equipo para obtener permiso para cualquier cosa o para recibir un premio o a lo mejor un regalo, juguetes, lo que sea, o cuando los padres se unen para tomar decisiones, o cuando a lo mejor eh, uno de los hijos o de las hijas es más cercano a cualquiera de los padres por X razón. Entonces, cuando hablamos de alianzas, hablamos de eso, hablamos de los subsistemas que se generan dentro del sistema y que casi siempre son eh, por una afinidad, por una mayor interacción, porque tienen un objetivo en común, y se puede ver que estas personas en específico son más unidas que el resto de la familia o que con el resto de la familia. Y cuando hablamos de coaliciones, hablamos de algo similar, pero la diferencia es que la coalición tiene como objetivo ir en contra de otro miembro o de otro grupo de personas dentro del mismo sistema. Entonces, eh, cuando notamos que hay coaliciones en la familia es porque dentro de la familia notamos que hay bastantes enfrentamientos o que hay peleas y que ya hay bandos específicos dentro de la familia. Puede ser o lo que se nota muy comúnmente en la consulta es que si el padre de familia está ausente por cualquier situación, ya sea por trabajo, porque tal vez tiene otra familia, o porque a lo mejor se encuentra estudiando, o lo que sea, cualquier situación que sea, y tiene problemas o tiene discusiones de manera frecuente con su pareja, muchas veces la pareja al estar mayor tiempo con los hijos los convence de cualquier forma de que también se ponen en contra de sus padres, y entonces se genera esta coalición donde hijos y madre están en contra del padre. También se da de manera muy frecuente en los divorcios que se generan coaliciones, en especial cuando la separación se da por infidelidades. Si ella fue infiel, por ejemplo, entonces el padre muchas veces dice, bueno, es que nos separamos por culpa de su mamá, y entonces los hijos se van generando coaliciones con el padre en contra de la madre, no viceversa. O también las coaliciones se pueden dar por ciertos beneficios o ventajas económicas. Igual en los casos de divorcio sucede mucho que los padres empiezan a comprarle o empiezan a ser indulgentes con sus hijos y les regalan videojuegos, juguetes, o pasan más tiempo o lo que sea, con tal de que se pongan en contra de la otra persona. Sin embargo, esos son los ejemplos más comunes, pero pueden darse coaliciones y alianzas por cualquier motivo. Entonces, también es importante tener en cuenta este punto, porque muchas veces las alianzas y las coaliciones eh, pueden llegar a entorpecer no el proceso, sino la vida de las personas que están metidas ahí.
muchas veces, y no es poco común escuchar esto en consulta, que cuando se viven infidelidades de pareja, los hijos quedan muy marcados por esas infidelidades y dicen, bueno, es que mi papá eh, le fue infiel a mi mamá y entonces por su culpa su familia se acabó. Y entonces él nos desilusiona a todos y casi casi nos fue infiel a todos. Como si los hijos también hubieran vivido la infidelidad o como si el padre al estar con otra persona les fuera infiel a ellos. Cuando no es así, ellos no son la pareja de él, entonces no hay por qué asumirse como dentro de esa infidelidad. Entonces, cuando las personas crecen con este pensar o con esta forma de ver la familia, crecen con mucho resentimiento y crecen generando muchas expectativas con respecto a esa figura y eso tiene impactos en su vida. Entonces es importante ayudarlos a reconocer, a replantear esta situación. Por eso es importante ir reconociendo las alianzas y las coaliciones y saberlas abordar. También eh, creo que es necesario tener en cuenta en este punto que cuando se atiende a las familias, este punto de las coaliciones y de las alianzas va a quedar muy claro si ustedes tienen en cuenta que esto va de la mano con el punto anterior. Cuando llegan y empiezan a hablar o empiezan a plantear la situación por la que llegan a consulta y se empiezan a pelear, ahí va a quedar muy claro quiénes están aliados y quiénes están armando coaliciones contra quien sea. Entonces, no es difícil de detectar, es más bien una cuestión de saber cómo ir abordando esta situación. Otro de los puntos importantes que es necesario evaluar es la flexibilidad que tiene la familia para el cambio. Esto tiene que ver con el hecho de poder distinguir qué tanto la familia puede por sí misma presentar nuevas pautas de transacción, nuevas pautas de comportamiento y qué tanto no las tienen. Hay familias que cuando llegan y se empiezan a escuchar a sí mismas y empiezan a escuchar lo que el otro les está diciendo, a veces reconocen lo que está pasando con ellos y entonces pueden plantear formas distintas de irse relacionando. O hay veces en que aunque no lo hagan, si el terapeuta hace una intervención o si el terapeuta es muy apegado al modelo y empieza a dejar tareas o empieza a utilizar cualquier otra técnica y empieza a ver que la familia reacciona de manera favorable a esto, entonces podemos hablar de que es una familia que tiene una flexibilidad amplia para poder generar cambios. Entonces el proceso terapéutico no sería tan complicado. Pero también hay familias que no son así, hay familias que utilizando la terminología y utilizando los conceptos de la terapia familiar son muy rígidas porque aunque escuchen su situación, aunque el terapeuta haga intervenciones, deje tareas, inclusive haga sugerencias, eh, no quieren o se resisten al cambio. Eh, Esto habla de que si nos apegamos a la terapia familiar, esto hablaría de que tenemos una familia muy resistente, de que tenemos una familia que tal vez no quiere generar cambios, que la sintomatología o que el paciente identificado les es muy útil para su situación y que en realidad eh, generar un cambio de tipo 2 lo desestabilizaría demasiado y a lo mejor es algo que no quieren. Muchas situaciones, pero creo que también habla de que tal vez el terapeuta se tiene que plantear qué tanto su intervención es la más efectiva, qué tanto la forma de ver las situaciones en realidad le está dando el contexto para, o le está dando el marco teórico para poder intervenir en esa situación. También podría abrir la pregunta de si en realidad la familia que tiene ahí es una familia que en realidad busca ser paciente o si solamente está buscando eh, alguien que les diga qué hacer. También abre la pregunta sobre la transferencia y la contratransferencia, sobre el hecho de que a lo mejor el terapeuta sin darse cuenta ya está actuando de una forma similar a ellos y
están yendo en contra de él o la terapeuta y se están peleando con él de la misma forma. Entonces esto es algo que es necesario evaluarse en supervisión en el proceso terapéutico del terapeuta para poder ir despejando todas estas dudas. Y no queda simplemente como lo dicen los autores y como lo dice la bibliografía, que es una familia resistente o que necesitan técnicas ultramodernas, ¿no? Como lo plantea, creo que es Nardone, o como lo que plantean en Pescando Barracudas, de familias difíciles. Muchas veces no tiene que ver con eso, tiene que ver con saber reconocer que tanto el marco teórico, que tanto el terapeuta tiene la habilidad, que tanto tiene la paciencia para enfrentar estas situaciones, que tanto el terapeuta se está resistiendo en realidad, eh, o que tanto la situación requiere en realidad más tiempo, mayor paciencia para poderse eh, desplegar del todo y poder observar del todo qué es lo que pasa. Entonces, son muchas variables aquí. Creo que el punto clave es ser paciente para poder descubrir qué es lo que va pasando. Otro de los puntos a evaluar que son muy importantes son las fuentes de apoyo dentro y fuera de la familia. Digo que es importante porque la terapia familiar también hace mucho énfasis en esto, porque prácticamente lo que se va evaluando es ver quiénes son los miembros de la familia que pueden dar apoyo o pueden generar cambios dentro del contexto familiar para que la situación se resuelva de la forma más rápida posible. Y resuelva entre comillas porque hay cosas que no se resuelven, pero eh, la teoría lo va manejando así. Y muchas veces cuando no se encuentra algún miembro que pueda aportar algo nuevo, que pueda tomar cierto rol de liderazgo, de cambio dentro de él, se empiezan a preguntar por personas de la familia extendida, que puede ser los abuelos o algún primo, alguna prima, tíos, tías, o inclusive vecinos que a lo mejor son cercanos a la familia y que pudieran utilizar o personalizar ese rol para empezar a generar ese impacto en la familia. Eh, yo les diría que fueran con mucha cautela en este punto, porque el hecho de darle un rol a algún miembro de la familia de liderazgo o de que genere cambios, también puede ser una posición muy peligrosa porque lo va a poner en un lugar donde va a tomar muchas responsabilidades que tal vez no le corresponden. Y ojo, el hecho de que las familias cambien o no, no tiene que ser responsabilidad de alguien externo, no tiene que ser responsabilidad del abuelo, de la abuela, de nadie, sino que es una responsabilidad propia de la familia y también del terapeuta en su rol de terapeuta, no en el rol de que el terapeuta tiene que lograr el cambio y que no, sino que el terapeuta tiene que evaluar de manera clara y precisa qué es lo que está pasando en realidad. Eh, También creo que es un buen momento para decirlo, no todas las situaciones, lo que quiero decir es que muchas veces la intervención en terapia familiar se enfoca a eliminar la situación o se enfoca a erradicarla o a resolverla y muchas veces no puede ser así. Muchas veces las situaciones que viven la familia o las personas son situaciones complicadas o complejas a nivel emocional. Son situaciones dolorosas, son situaciones tristes, son situaciones donde tal vez se vive mucha violencia. Y entonces lo que es necesario tener en cuenta aquí es que es importante que las personas también enfrenten sus situaciones, que también enfrenten su dolor, que enfrenten su tristeza, que enfrenten su enojo, que enfrenten las injusticias que están viviendo por su propia cuenta, porque de no hacerlo, entonces siempre van a estar dependiendo de que alguien, ya sea su padre o su hermana o su hermano, eh, les dé ese apoyo y ese confort, o que llegue alguien externo a hacerlo cuando en realidad depende de ellos hacerlo. Entonces, tengan mucho cuidado con esta parte y con esta estrategia. Y el último punto a evaluar en la terapia familiar es cómo la familia aprovecha el síntoma o aprovecha el hecho de tener un paciente identificado.
No sé si ya lo he dicho antes o no, pero cuando las familias llegan, casi siempre llegan por algún miembro, por el miembro que actúa de manera rara, que actúa de manera errática, que genera problemas dentro de la familia. Entonces, a ese miembro de la familia se le conoce como el paciente identificado, porque es al que la familia refiere. Y si hablamos, como ya hemos hablado antes, de sistema, hablamos de pautas de interacción, entonces nos podemos dar cuenta de que el síntoma o que el paciente identificado con su sintomatología, su problemática, al generar toda esa pauta de interacción, al generar toda esa pauta de comportamiento, de comunicación, lo que hace es tener una función dentro del sistema. Lo que hace es que le va dando un sentido y le va dando una identidad a toda la familia. Eh, Viéndolo desde esta parte, desde este enfoque sistémico, si fulanito o fulanita se lo pasan llorando todo el día, lo más probable es que si la familia se preocupa por ellos, van a estar pendientes de ellos y los van a observar y van a estar cuidándolos y van a estar atentos de toda su situación. Pero si elevamos el foco y vemos cómo es que todo esto va impactando a todos, tal vez nos vamos a dar cuenta de que el hecho de que los padres estén tan enfocados en un hijo, en una hija que se la pasa llorando todo el tiempo, está encerrado, tal vez evita que ellos se sigan peleando entre sí o que sigan discutiendo sobre la situación económica, o evita que hablen sobre a lo mejor el otro hijo o la otra hija que a lo mejor tiene una situación todavía más complicada. A lo que voy con todo esto es que desde el enfoque sistémico se le puede dar explicación a los síntomas y al paciente identificado desde toda la pauta familiar. Por eso es importante que en la primera entrevista y en las siguientes se pueda obtener la mayor cantidad de información para poder hacer las hipótesis eh, y las ideas pertinentes para poder dar explicación a todo lo que está ocurriendo. Y una vez que las hipótesis se tengan y se confirmen, uno sabrá cómo ir interviniendo. Eh, Ahora, creo que no es tan simple como eso. De por sí no suena simple, pero hay una tendencia en terapia familiar a reducir todo a una cuestión meramente sistémica, a una cuestión meramente familiar. Eh, Hay muchos casos donde las familias llegan y dicen, bueno, es que si nosotros estamos así es porque fulanito o fulanita se la pasa de cierta forma. Y si ustedes se compran esa idea, o si más bien se van al opuesto contrario y entonces utilizan un enfoque meramente sistémico y dicen, bueno, pero es que de seguro todos los demás contribuyeron a esta situación, pues sí, puede ser cierto, puede ser que tengan la razón a medias o solamente en una parte, pero también es importante poder identificar, poder discernir por qué ese miembro de la familia en específico es el que desarrolló toda la sintomatología, o por qué ese miembro es el que está llamando toda la atención. Eh, en terapia familiar y otros enfoques afines hablan sobre el chivo expiatorio, que es lo que va dando pauta o va dando pie a a todo el inicio de la terapia familiar, en específico en el trabajo con pacientes esquizofrénicos, que ya lo mencionaba en el contexto histórico, en la parte histórica de la terapia familiar. Pero si ustedes solamente se quedan en eso y no se dedican a entrevistar a cada miembro en específico, al paciente identificado, tal vez puedan perder la posibilidad de descubrir que muchas veces sí es la cuestión familiar lo que influye, porque sí influye, sí tiene cierto peso, pero también la parte individual tiene muchísimo peso, porque también cada miembro de la familia toma sus decisiones, tiene sus responsabilidades, y si ustedes pueden llegar a ese punto también, los cambios también se pueden dar de otra forma, se pueden dar de una forma muchísimo más amplia. Lo que voy con esto es que es importante que puedan mezclar tanto lo sistémico, o sea, la función del síntoma dentro de la familia, cómo los va impactando, cómo va llamando la atención, cómo a lo mejor los va distrayendo de otras situaciones, cómo
va generando estas ganancias secundarias que mencionan mucho, pero que también toman en cuenta que esa sintomatología también tiene un trasfondo individual, también tiene algo que ver con el inconsciente de los individuos, que también genera un sufrimiento, que no solamente se con esta idea de que, bueno, pero gracias al síntoma ustedes ya no pelean. Pues sí, pero y la persona que está sufriendo la sintomatología, ¿de verdad creen que está a gusto? ¿De verdad creen que su alma descansa porque a lo mejor sus papás ya no pelean, pero él está hundido en una melancolía terrible? Pues no, o sea, no puede ser tan fácil, no puede ser tan reduccionista, porque al hacerlo así, pues se vuelve también muy poco ético la intervención y muy poco ético el avance. Eh, Creo que es importante tener en cuenta eso. Entonces, esos son los puntos a evaluar dentro de la terapia familiar, pero repitiendo, tengan cuidado con lo que están evaluando, tengan cuidado cómo van a intervenir y sean de verdadmente sistémicos, no se vayan con la idea nada más de que lo familiar lo es todo. Lo familiar es una parte muy importante, pero lo individual y la responsabilidad de lo individual es otra parte también muy importante y es un mundo aparte que va de la mano con el otro, no puede separarse. Entonces, si los separan, se van a quedar con una clínica muy a medias. Entonces, con eso terminamos la clase del día de hoy y nos estamos viendo a la próxima. Hasta luego.